Bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo la elaboración de un dulce de frijol blanco con coco. Los ingredientes a utilizar son 1 libra de azúcar, 1 libra de frijol blanco, o sea 500 gramos, 1 litro de leche entera, un coco seco, clavos y canela. Si es del gusto de ustedes le pueden echar también vainilla. Entonces, para empezar, voy a cocinar el frijol blanco y también voy a partir el coco. Pero antes de partir el coco le debo sacar el agua que tiene el coco, que es muy rica y tiene muchos nutrientes. Entonces, acompáñenme a cocinar el frijol blanco. Bueno, le echamos agua que lo tape y lo ponemos ahí en la olla pitadora para que esté más rápido. Bueno, vamos a llevarlo a la estufa. Y le voy a abrir un huequito al coco para sacarle el agua. Y luego lo partimos. Esta agua tiene muchos beneficios, la usan para los riñones. Y es refrescante. Bueno, ya está el frijol cocido. Miren. Ya partí el coco, le quité la partecita oscura de atrás y ahora lo voy a licuar el frijol, el coco y la leche. Vamos licuando el frijol y vamos echando pedacitos de coco. Vamos ahora a llevarlo a licuar. Y así vamos licuando todo. Bueno, ya tengo licuado el frijol con la leche. Ahora voy a licuar este coco con otro poco de leche, que no me vaya a quedar tan licuado, o sea que me quede un poco entero. Bueno, cambié el dulce en otra vasija más grande porque la que tenía estaba muy pequeña. Aquí tengo el coco licuado, mira, aquí quedan pedazos ya grandecitos para echarle aquí al dulce. Ahora lo revuelvo. Bueno, voy a echarle ahora las especias. Le echo la canela. Si ustedes quieren hacerla sin canela, también lo pueden hacer. Sino que por acá pues acostumbramos a echarle estas especies para que tenga un mejor sabor. Y el clavo de olor. También le voy a echar de una vez el azúcar. Yo tengo 1 libra de azúcar, pero a mí no me gustan los dulces que queden sobrecargados. Yo voy echándole una parte de azúcar, lo coloco a la estufa y de ahí vamos mirando si va bien de dulce o si hay que echarle más. Revolvemos, lo llevamos a la estufa. Recuerden que el dulce hay que estarlo revolviendo para que no se nos vaya a colocar ahumado o no se nos vaya a pegar. También lo pueden ustedes hacer sin coco, también lo pueden hacer con panela.
Si quieren le pueden echar esencia de vainilla o extracto de vainilla. Es el gusto de cada quien, sino que le doy las alternativas cómo pueden hacer este dulce. Este dulce es delicioso. Lo pueden usar para cualquier ocasión, ahora para los meses de diciembre y también para la Semana Santa. También lo pueden hacer para vender. Yo estoy haciendo una cantidad pequeña, pero ustedes lo pueden hacer en cantidades más grandes y lo pueden vender. El dulce es algo que es bastante, que da ganancias y que es muy fácil de hacer y muy agradable para las personas. Bueno, ya traje el dulce acá a la estufa. Le eché la mitad del azúcar. A medida que yo vaya viendo si el dulce está bien de dulce, lo dejo así. Y si no, le echamos el resto del azúcar. Ahora está con la llama bien alta. A medida que él vaya soltando el hervor, yo le voy disminuyendo más la candela. Y como siempre le digo en los dulces, revolver siempre aquí en la parte del medio y a los lados. Bueno, yo me gusta colocarle la cuchara acá para que no se me vaya a derramar. Bueno, ya le eché el azúcar. Estaba un poco simple y le eché un poco más de azúcar. Al final le voy a decir cuánto de azúcar me gasté para esta libra de frijol y este coco. Entonces, el proceso va a ser así, estar pendiente, estarlo revolviendo. Ahora le bajo la llama. Y a medida que él vaya teniendo un cambio, vaya cambiando el dulce, yo le voy mostrando cómo va el proceso. Bueno, mire, ya el dulce soltó el hervor. Ya le bajé la llama y muy pendiente de estarlo revolviendo. Por lo que veo no va a demorar mucho porque es poquita cantidad. Bueno, miren, así va el dulce. Muy pendiente de estarlo revolviendo. Miren la pega. Ahora entre un rato, cuando ya vaya estando, le voy a sacar el clavo y la canela. Si ustedes quieren, ustedes no se la sacan, pero es mejor sacárselo para uno no encontrar esos pedacitos de canela ahí, que no le hacen ningún daño. Miren. Y empezó a hacer los volcanes, miren. Entonces voy a sacarle la canela. Vamos a ver. Y así le vamos sacando todo lo que es clavo y todo lo que es canela. Bueno, y ese dulce está. Miren. Ya está. Lo voy a apagar. Ya se ve el fondo de la olla. Vamos a apagar. Y así quedó este delicioso dulce de frijol blanco con coco. Si les gustó el video, les agradezco me regalen un me gusta. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.